Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Bienvenidos en esta mañana a este servicio de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta desde San José, Costa Rica, de donde nos esté sintonizando. Sean bienvenidos, sean parte también de nuestra familia. Vamos a estar en esta mañana meditando en la palabra del Señor y es bien conocido esto que le voy a decir, que en el campo de la industria y en el campo del comercio existen en el mercado un sinfín de manufacturas que son imitación de los productos originales y que se comercian con las mismas marcas, las mismas etiquetas, pero que son falsas. Eso lo vemos. Estas imitaciones van desde el campo de la industria textil, los perfumes, los licores, los equipos, los componentes electrónicos, etcétera, en la ropa, en los albeques, en las carteras. Usted ve esta imitación que se le ponen las mismas etiquetas de las marcas originales, pero que son falsas. Pero más aún, hay quienes compran esas imitaciones. Cartier, ¿verdad? Pero que no es Cartier. Jansport, en fin, no voy a decir más marcas porque aquí no está dando publicidad por eso, pero hay gente que compra esas imitaciones, aún sabiendo que son imitaciones, las compran y las consumen, porque son bien hechas. Los relojes, por ejemplo, los relojes chinos que traen ahí de marca. Entonces, hay gente que lo compra sabiendo que son imitaciones. Lo paradójico, y escuche esto, lo paradójico de este fenómeno, que es un comercio desleal, es que lo mismo ocurre en el seno de la iglesia, donde la realidad en el seno de la iglesia es que coexisten los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas y también los falsos creyentes. Unos que están predicando un evangelio falso, lo que diría el apóstol Pablo, otro evangelio, y otros que al igual que los que compran esos productos falsificados, sabiendo que son falsificados, otros que igual que esas personas están consumiendo, oyendo y practicando esas falsas enseñanzas. A nivel del comercio internacional, como ocurre a lo interno de la iglesia, esas falsificaciones son un serio problema, y cuanto más cuando a lo interno de la iglesia eso tiene repercusión en el destino eterno de las personas. Hoy vamos a estar meditando sobre la parábola del trigo y la cizaña, y vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 13 y vamos a leer del verso 24 al 30, y dice así la escritura. Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, y esto es clave que lo tenga ahí en su mente, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo:
No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. De esta parábola podemos ver varias cosas. Cómo Satanás trabaja para impedir el avance del reino de Dios. Pero también, al final de los versículos que leímos, es muy importante que en esta parábola veamos una advertencia que el Señor hace a la iglesia. Una advertencia a la apatía, a la indulgencia espiritual y un desafío para que el creyente viva al más alto compromiso con su Señor. El segundo punto, o más bien el primer punto, es la explicación de esta parábola. Y en el mismo pasaje de Mateo, allí está la explicación. Vamos a irlo viendo en el versículo 36 de Mateo 13. Primeramente, nos damos cuenta que el hombre que siembra buena semilla es Cristo. En el verso 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En segundo lugar, el campo es el mundo, distintas esferas de la vida en sociedad, y esto lo podemos leer en el versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. O sea, la buena semilla, el trigo, aquí entendemos que no es la palabra, sino que son los verdaderos creyentes, lo vemos en el verso 38. Pero también la mala hierba, la cizaña, son los creyentes falsos. Aquí lo vemos en el versículo 38. El enemigo, el que sembró la cizaña, es el diablo. En el verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Y finalmente, la siega, la cosecha, el fin del siglo es la era actual. En el verso 39. Y al final también leemos que los segadores son los ángeles, en el versículo 39. Esta es la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Hasta aquí yo podría concluir el mensaje, ya está la parábola y la explicación, pero aún hay más. El segundo punto es cómo Satanás trabaja para interrumpir e impedir el avance del reino. En nuestros días, hoy, ¿cómo hace? ¿Cómo trabaja para interrumpir el avance del reino hoy? Y leímos en el versículo 25 que sembró cizaña mientras los hombres dormían. En ese momento, lo mismo sucede hoy. Satanás siembra a falsos pastores, a falsos apóstoles, a falsos profetas y a falsos creyentes en medio de la iglesia. Y no lo digo yo, realmente no estoy atacando a nadie, lo dice la palabra en lo que estamos diciendo. Y ¿cuándo lo hace y cómo lo hace? Bueno, ya lo leímos y le dije que pusiera atención a esa frase, cuando la iglesia duerme. Más allá de lo astuto, porque es astuto el enemigo, más allá de la alevosía, más allá de su astucia, más allá de su calidad de oportunista, más allá de todo eso, Satanás siembra la cizaña cuando la iglesia está dormida en la apatía y en la pasividad. Y conociendo ese carácter de Satanás, deducimos que esa cizaña la sembró de manera solapada, en medio de las sombras, a escondidas y casi siempre con la complacencia de la iglesia que está dormida espiritualmente. Mientras la iglesia duerme,
Mientras los hombres dormían, y aquí la aplicación para nuestros días hoy, mientras la iglesia duerme, ¿cómo? En un activismo religioso. Mientras la iglesia duerme, ¿cómo? Desenfocada de Cristo, negligente, perezosa, apática. Mientras la iglesia está en esa condición de adormecimiento, entonces da lugar para que los falsos pastores, los falsos apóstoles y los falsos profetas y los falsos creyentes se diseminen en medio de la iglesia. Así que al ver todo esto, en esta situación es que se le da la oportunidad a Satanás de plantar falsos cristianos que pasan desapercibidos, falsos ministros que pasan desapercibidos. Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 34, lo leemos. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo, dice el apóstol Pablo. En el contexto de este versículo de Primera de Corintios 15, 34, el apóstol Pablo está alertando a la iglesia de Corinto acerca de los falsos ministros que están negando la resurrección. Y entonces les dice, vigilen, apercíbanse y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. En nuestros días, muchas personas son engañadas por falsos pastores, por falsos profetas, por falsos apóstoles, porque están dormidos espiritualmente y porque no tienen el conocimiento de Dios como debería de tenerlo. Como dice el apóstol Pablo, para vergüenza de ustedes lo digo. Muchas veces Satanás, a través de estos falsos ministros del evangelio, les envía a los creyentes constantemente mensajes que son como canciones de cuna. Me acordé mientras escribía las notas de esas canciones de cuna que me decía mi mamá y que también usted se lo dijo a sus hijos, se lo cantó a sus hijos. Mi niño. Así muchas veces Satanás está arrullando a los mensajes que los están durmiendo, que no los están despertando. Muchas veces son mensajes que verdaderamente no están teniendo el efecto que tendría la alarma de un reloj despertador o la alarma de su celular, sino que simplemente los tiene arrullados en esa pasividad, adormecidos. Así es como el enemigo trabaja. De tal manera, mensajes que lo que están haciendo es emocionando a la gente, trayéndoles un mensaje de positivismo, de éxito, de prosperidad, cosas que la gente quiere oír, pero no los está confrontando con la realidad de la condición de su vida, y entonces los tiene pasivos y durmiendo. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 13 al 15, leemos de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 11, en el verso 13 al 15. Otra vez el apóstol Pablo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Vea usted lo que está diciendo el apóstol. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, no es extraño así si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí hay una verdad que no podemos ocultar, y es que algunos en la iglesia de Jesucristo están sembrados, están allí. Ellos mismos no se dan cuenta, pero su forma de vida, la evidencia que están dando es que esos ministros, esos falsos apóstoles, creyentes también, han sido sembrados en medio de la iglesia por Satanás, que pueden tener cara de apariencia, cara de una expresión que siempre usted me va a escuchar a mí decir, que tienen cara de yo no fui, como la canción, pero que fueron sembrados por Satanás. Tienen cara de apariencia,
que pertenecen al de pertenecer al Señor, pero que no pertenecen al Señor. Lobos rapaces, dice también la Escritura en otra parte. Lobos rapaces que trasquilan el rebaño. ¿Cómo Satanás entonces trabaja para interrumpir el avance del reino de Dios? Bueno, ya lo dijimos, cuando la iglesia duerme en su apatía y en su pasividad. Número 2, de cómo Satanás trabaja para interrumpir el avance del reino. Por medio del falso evangelio. Ya hablamos de falsos apóstoles, pero también esos tienen un falso evangelio. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6 al 10, leemos, dice el apóstol, estoy maravillado, impresionado, no me lo puedo creer, más o menos algo como así, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Lo leo otra vez, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que ya hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que ustedes han recibido, sea anatema. Y el verso 10 me gusta este carácter y esta integridad del apóstol Pablo. Pues, y hace la pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, mientras millones de personas en el mundo se han alejado del verdadero evangelio para seguir otro evangelio, y no que haya otro evangelio como dice el apóstol Pablo, sino que ha habido y habrá unos cuantos que hacen su propia interpretación y su propia ley de la Escritura, mezclando la gracia, mezclando la ley, el dogma humano, que al apóstol lo que busca es minimizar la obra de la cruz. Entonces, Satanás, como punto B del primer punto, cómo trabaja para impedir el avance del reino de Dios, es a través de un falso evangelio. Y usted y yo conocemos diferentes falsos evangelios que han salido por ahí, como el evangelio de salvo, siempre salvo, que están diciendo que una vez salvo, el cristiano puede pecar, pero nunca va a perder su salvación. Siempre será salvo, aunque viva como un impío, como ya una vez aceptó a Jesucristo, entonces va a ser salvo. Ese es otro evangelio. Hay algunos que sostienen la posición en cuanto a que la salvación no se pierde, pero déjeme decirle, esto es algo de que un creyente verdadero no debe estar maquinando, ni pensando, ni jugándosela. Debe estar viviendo su vida con una integridad total y una entrega total. Entonces, ese falso evangelio que ha salido de salvo, siempre salvo, que usted puede pecar, vivir como un impío y va a ser salvo, usted se puede despertar de ese sueño bien calientito en otro lado. El evangelio de la prosperidad, el evangelio de las ofrendas y de los pactos, ese es otro evangelio donde invariablemente los primeros que son prósperos de los que predican esta doctrina son precisamente los falsos apóstoles, los falsos profetas que están predicando la doctrina de la prosperidad. Ellos son los primeros prósperos a costa del rebaño. El evangelio de las obras, puedo ser salvo si hago buenas obras y no le hago mal a nadie. Ese es otro falso evangelio.
donde millones de personas también están practicando y oyendo. El evangelio de la tradición y los dogmas. Y aquí es importante que usted conozca esto. Satanás no se opone a la religión. ¿Por qué? Porque la religión es una herramienta que él usa para engañar y para mantener la verdad oculta del corazón y de los ojos de las personas. No se opone al evangelio en ninguna manera, porque él, a partir de la rebelión que quería la adoración para él, hoy por hoy él sigue queriendo adoradores. Y entonces no se opone al evangelio, porque esos adoradores que él está buscando, los consigue ¿cómo? Desenfocándolos de Jesucristo. ¿Cómo los consigue? Desenfocándolos de Jesucristo y poniendo su corazón y la mirada de ellos en otros mediadores mortales que han vivido sobre esta tierra, buscando ese tipo de adoración. Ahora, Satanás no se opone a la religión porque tiene la posibilidad de ese desenfoque y de que las personas pongan delante de ellos a otros salvadores, a otros mediadores para su salvación. Pero bien dice la Escritura, nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Nada más. La religión lo que hace es sentir justos a las personas para que en su justicia no tengan la necesidad de un Salvador, pues se amparan a su propia justicia, anulando entonces el sacrificio de la cruz. Otro evangelio diferente, y está muy de moda, es el evangelio que quiere volver otra vez a esclavizarnos a la observancia de las prácticas judio-mesiánicas. Hoy tienen una gran apertura y mucho pueblo de Dios que ha estado verdaderamente en los caminos se ha ido por ese otro evangelio, volviendo otra vez a judaizar, como en los tiempos del apóstol Pablo. Así que Pablo llama a todos estos otro evangelio, es decir, que nos aparta de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo dice. A esta gente a la que Pablo les escribió en Gálatas, ellos habían recibido el evangelio directamente de él, del apóstol Pablo. Por eso es que dice, estoy maravillado, como ustedes que han escuchado tan pronto de la gracia de nuestro Dios en Cristo, se han apartado para poner oídos y ir tras otro evangelio. Así que estaban prestando atención estos Gálatas a un evangelio diferente. Punto número 3. Los verdaderos y falsos creyentes se diferencian por el fruto. Mateo 13, que es nuestro texto base, en el versículo 26, leemos de esta manera: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Note esto. Crecieron juntos. Y no, hay un parecido muy grande entre la espiga del trigo y la espiga de la cizaña. No se puede diferenciar, pero además de que no se puede diferenciar fácilmente, lo que hace la cizaña cuando está en semilla es que entrelaza sus raíces con la raíz del trigo. Y si se saca la cizaña, entonces también se saca el trigo. Por eso es que el Señor les dice, no la saquen, espérense hasta el momento de la siega. Son espigas entonces que a simple vista tienen un gran parecido. Y note que en lo que leímos de la interpretación, la cizaña representa a las personas que están dentro de la iglesia, pero que no han sido regeneradas, al ser sembradas por Satanás, ministros, apóstoles, profetas, creyentes. Al ser sembrados por Satanás, durante un tiempo tienen aspecto de trigo. La espiga del trigo y la cizaña, como les decía, son parecidas y solo pueden ser identificadas por su fruto. Y como dice bien también el Señor Jesucristo en Mateo 15, 16, por sus frutos
los conocerán. En las prácticas religiosas, todas las personas aparentan ser iguales, pero hasta la etapa del fruto es que su verdadera naturaleza se manifiesta. Al crecer junto al trigo, la cizaña está haciendo ya su influencia en contra del trigo. Al crecer juntamente los creyentes y los falsos creyentes, eso está teniendo un efecto negativo, nocivo en la iglesia. Por ejemplo, que los creyentes no sean edificados cuando la cizaña se les pega. Esa es una posibilidad. Provocar esa cizaña, esos falsos creyentes, que los verdaderos creyentes sean seducidos al mundo, su escala de valores, sus principios, etcétera. Pero también es nocivo ese crecimiento juntos dentro de la iglesia, porque ese fruto, ese testimonio de la cizaña de los falsos creyentes y ministros está prestándose para que la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, sea vituperiada a causa de la cizaña. Y le voy a dar un tips para que usted no se olvide de esto. Y es que para poder reconocer a los falsos cristianos y los falsos creyentes y los falsos ministros, un tips que invariablemente siempre va a estar vigente es el fruto. Y hay un fruto que no se puede imitar. Es el fruto del amor. Ese fruto, algunas personas lo pueden expresar, lo pueden de alguna manera tratar de aparentar durante un tiempo, pero el verdadero amor, ese amor incondicional de entrega, de estar siempre con su corazón dispuesto a los demás, ese fruto, la falsa o la cizaña, los falsos creyentes y los falsos ministros, no lo pueden estar manifestando siempre. Se va a descubrir. Ese es un tips para que usted lo tenga presente. Entonces, los falsos creyentes y los verdaderos creyentes se diferencian por el fruto. Número 5. El peligro de querer arrancar la cizaña. Ya lo dijimos, pero está en el verso 27 al 30 que estamos leyendo. Dice en el verso 27: vinieron entonces los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y en el verso 30, en la parte primera, el Señor les dijo, cuando ellos le dijeron: arrancamos la cizaña, les dijo: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. La posición de estos siervos, de decirle al Señor: Señor, ¿quieres que recojamos la cizaña? Muchas veces puede ser la posición de muchas personas en la iglesia. Pero el Señor les dijo a estos siervos: déjenla crecer juntos hasta el momento de la siega. A veces en la iglesia, algunos son como estos siervos que le dijeron: recogemos la cizaña, porque quieren limpiar la iglesia, y ese es otro extremo. Quieren limpiar la iglesia de toda contaminación, prohibiendo la entrada a algunos y hasta expulsando a otros. Pero déjeme decirle, esa no es la tarea de nosotros. Pero muchas veces la iglesia está queriendo hacer eso. Pero no es la tarea de nosotros. Nuestro trabajo no es perseguir ni eliminar a las personas que no creen como nosotros, que no siguen nuestra fe. No, ese no es nuestro trabajo tampoco, sino que nuestro trabajo es advertir, predicar y enseñar la verdad. Y es el Espíritu Santo quien le trae convicción a las personas cuando ellos escuchan la verdad, pero no arrancando la cizaña, no imponiendo y
quitando y sacando. El apóstol Pablo, cuando nosotros vemos que en su tiempo los falsos maestros que se levantaban en contra del ministerio de él no se puso a debatir en un dime que te diré, diciéndoles, como muchos se ponen hoy en día en las redes sociales a discutir y a decir y a señalar a otros ministros y a señalar a los del gobierno. Es lo que ustedes ven que sucede en las redes sociales. El apóstol Pablo, toda vez que tuvo que combatir las herejías de esos falsos ministros, lo que hizo fue enfatizar la verdad de Jesucristo, pero no ponerse en un dime que te diré, como digo, como algunos hoy en las redes sociales se ponen a debatir y a discutir sobre eso. Nuestra tarea como creyentes entonces es que tenemos que advertir, que tenemos que enseñar y predicar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos corresponde entonces es discernir, probar los espíritus para detectar cuándo Satanás está sembrando cizaña. Primera de Juan 4:1 habla de este texto. Déjeme buscarlo un minutito, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no crean a todo espíritu, no crean todo lo que ustedes están oyendo, que se está predicando en los púlpitos, en los canales de televisión, en los canales de Facebook, en los canales de YouTube. No crean todo. Seamos como la iglesia de Berea, que aún ellos se les estaba predicando, eran los apóstoles, ellos iban y venían a la escritura para comprobar que lo que se les estaba diciendo era verdad. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y no solamente falsos profetas, muchos falsos creyentes han salido allí por el mundo. El punto número 5 y final es que viene un día de juicio. Viene un día, hermanos, y esta parábola tiene la intención de advertir el destino final que les espera a aquellas personas que están siendo cizaña, que están viviendo como cizaña en medio de la iglesia, o creyentes que ya se contagiaron con ese efecto nocivo de la cizaña, que se han apartado del verdadero camino. Esta parábola nos está diciendo del destino eterno que les espera. Y aquí podemos ver cuándo va a ser, a su retorno, el momento de la siega. Y para nosotros entendemos bien claro que este momento de la siega al final del siglo es el tiempo desde que vino nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida nuevamente. Entonces, vemos todo esto, que es ahí hasta ese momento donde el Señor enviará a los ángeles a recoger la cizaña y apartar el trigo de la cizaña, a separar las ovejas de las cabras. No son personas humanas que van a ir a hacer esta tarea, no nos corresponde a nosotros, es el Señor. Él va a enviar a los ángeles. Ningún hombre falible, ningún hombre mortal puede hacer esta separación. Será un día de lloro y de crujir de dientes para los que fueron cizaña. En el versículo 30 ya vimos que esta cizaña atada en manojos para quemarla. Pero también en el verso 41 del mismo capítulo 13, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y en el versículo 42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Viene un día de juicio, donde tenemos que apercibirnos, probar los espíritus y probarnos a nosotros mismos de cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque viene este día de juicio, donde será el día del lloro y del crujir de dientes, de los falsos creyentes, de los falsos ministros del Evangelio. Un día de lloro y de crujir de dientes para los que hicieron lo malo y actuaron de manera deliberada en desobediencia y se dieron de manera deliberada al libertinaje y al pecado en sus vidas. Pero hay
Y es un elemento que tiene que estar siempre cuando hay una palabra de exhortación, es la palabra de consuelo. Porque muchas veces la gente lo que hace es que viene y condena y dice, y ¿dónde está el consuelo? Es una forma de probar también una palabra. Y esta palabra, la palabra del Señor, la que estamos predicando. En ese día, los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. En el verso 43, léalo conmigo. En el verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y qué hermosas estas palabras de ánimo. Estas palabras de que vamos a resplandecer en el reino del Padre. Eso tiene que animarnos a nosotros a perseverar. No importa si con nosotros está creciendo la cizaña y hay en medio del pueblo de Dios falsos ministros. Hermanos, esto no tiene que desenfocarnos de nuestro Señor, no tiene que de ninguna manera desalentarnos ni opacar nuestra luz. Al final resplandeceremos como el sol en la casa del Padre, los verdaderos creyentes. Ahora, no se puede añadir más comentarios a esto. Pero me llamó poderosamente la atención y lo traje a memoria mientras escribía estas notas. Esta semana fui a un almacén, a una ferretería, a comprar un barniz para pintar las puertas de un closet y un mueble de estantes que tengo ahí. Y mientras estaba pagando, estoy observando detrás de la cajera, en una pared, billetes de 50, de 20, de 10 y de 5 y de 2 que estaban ahí pegados. Deduje que eran billetes falsos, pero yo le pregunté a la cajera, ¿y esos billetes son falsos? ¿Sí? Aquí nos han metido esos billetes falsos en algún momento. Y la gente que usó esos billetes les fue de provecho. Compraron lo que compraron, aún le dieron vuelto con billetes buenos. Pero fueron detectados. Esa falsedad fue detectada y llegará un día en que Jesús le dirá, y eso también lo sabemos, está en la Escritura, a los falsos ministros, a los falsos creyentes, nunca los conocí. Esos billetes estaban ahí, ya fueron sacados de circulación. Igualmente, todo lo que es falso, lo que no es verdadero, va a ser sacado de circulación. Ya saben a dónde van a estar en lo que leímos. Así que no todo, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, algunos le dirán en aquel día, Señor, pero que en tu nombre predicamos, en tu nombre y pusimos manos y sanaron, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor les dirá, apártense de mí, nunca los conocí. La realidad de la iglesia es que en medio de la iglesia hay cizaña, falsos creyentes que están consumiendo lo que los falsos ministros están predicando. Así que concluyo con 2 de Corintios en el capítulo 13, en el verso 5. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Vea usted qué desafío. Y es un desafío en serio para su vida hoy. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Pongan las barbas en remojo. Miren la condición de cómo está viviendo su vida cristiana. Vean los valores y los principios que usted está atesorando y que está viviendo arraigados a ellos. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos? ¿Qué desafío? Que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Esta parábola nos muestra entonces estas facetas que mencioné. Una palabra de advertencia.
pero también una palabra de juicio. Pruébese si usted es trigo o si usted es cizaña. Y como decimos en nuestro país, seguramente tendrá otra connotación. Hay gente que está viviendo entre camagüey y elote, o sea, no se sabe todavía qué es. De tal manera, esta parábola nos pone delante de una decisión, una advertencia para que cambiemos nuestra vida, renunciando a las actitudes de pecado y hechos de pecado. Y también pone delante de nosotros una decisión. Y es que no solamente tiene que ver con esas actitudes y hechos de pecado, sino que nos advierte a que no sigamos viviendo con una doble moral, lo cual nos convierte en cizaña, con las consecuencias de ser puestos afuera, con las consecuencias de poder ser echados en el horno de fuego. No postergue, y aquí mi llamado, no postergue esta decisión. El fin del siglo puede ser en cualquier momento. Usted puede ver los 2 mensajes anteriores respecto a este tema. Puede ser en cualquier momento, puede suceder en cualquier momento. Y puede ser que ya no tenga tiempo. Y eso sería una tragedia de venir a darse cuenta, como dice el apóstol Pablo, que Cristo no estaba en nosotros. Cuando usted puede hoy examinarse y tomar la decisión correcta. Viene un día en que lo que somos verdaderamente va a ser manifiesto. Por ahí también usted puede buscar, le recomiendo los mensajes, no porque yo los predique, ni lo que predicamos en esta iglesia, acerca del tribunal de Cristo. Viene un día donde todo lo que nosotros somos se va a poner de manifiesto. Hoy usted puede pretender ser algo, aún creérselo, pero examínese y valore verdaderamente cómo usted está viviendo. Aún hay gente que puede creer que por su servicio, que por sus dones, está bien, pero no está viviendo como un verdadero creyente. Así que, si esta es su situación, examínese y ore. Y dígale allí en la intimidad de su corazón: Señor, examina mi corazón. Tú conoces, yo puedo aparentar lo que quisiera aparentar delante de mi esposa, delante de mis hijos, delante de la gente, pero tú conoces mi corazón. Y yo estoy dispuesto a ese examen. Me ofrezco voluntariamente a ese examen. Y si hay camino de perversidad en mi vida, dame, Señor, la fuerza para rectificar y caminar en obediencia a ti. Y si usted está hoy por primera vez sintonizándonos a través del canal de Facebook o a través del canal de YouTube, yo le hago la misma pregunta. Considerando el destino eterno que va a tener la cizaña y el trigo, le pregunto, ¿usted está seguro dónde, o está segura dónde usted va a pasar su eternidad? Y si usted no tiene un sí contundente a esta pregunta, entonces hoy es el día en que también usted puede decirle al Señor: Señor, tu gracia y tu misericordia me está hablando y me está diciendo que me aparte mientras hay esperanza, mientras hay oportunidad, que me aparte de mi mal camino. Y si esa es su situación, si esa es su condición en esta mañana, usted le puede decir al Señor en oración: Señor, reconozco que mi vida está mal. Reconozco que mis pasos están yéndose tras del mal, tras el pecado. Mis pensamientos están continuamente hacia el mal, pero hoy yo reconozco mi necesidad, reconozco mi condición de que soy pecador y que necesito a Jesucristo como mi Salvador. Si usted puede reconocer esto, dígale en oración: Señor, perdóname mis pecados.
Te recibo, Señor, en mi corazón como mi Señor y como mi suficiente Salvador. Entra en mi vida y que tu Espíritu Santo more en mi corazón. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, dígale al Señor, Señor, dame la fortaleza para mantenerme cada día en tu voluntad. Dios les bendiga. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a su pueblo, a los que Él había redimido de la esclavitud en Egipto, a los que con mano poderosa Él se estaba comprometiendo con ellos de conducirlos, de acompañarlos, todo el peregrinar hasta la tierra prometida. Y hoy tenemos esta misma promesa, esta misma bendición de la presencia del Señor a través del Espíritu Santo en nosotros, que está con nosotros todos los días. Lo que el Señor dijo, no los dejaré solos. Yo rogaré al Padre y Él les enviará al Consolador, el Espíritu Santo, quien estará con ustedes todos los días. Y esta bendición yo la declaro sobre tus hijos, sobre los redimidos, a los que tú, Señor, nos has libertado, que nos has comprado a través del precio más alto, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y declaro esta bendición sobre cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor, el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el nombre de Jesús, aquel que enviará a los ángeles a hacer la separación entre el trigo y la cizaña, entre las ovejas y los cabritos, el nombre que es sobre todo nombre, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer, donde quiera que se encuentren. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.